Hola a todos, mi estimada comunidad errante, espero que se encuentren de maravilla. Como han notado, últimamente hemos explorado mucho los recuerdos, la nostalgia y cómo todo esto ha marcado nuestro gusto por el horror. Pero hoy daremos un pequeño giro. Vamos a sumergirnos en las profundidades del viejo internet, ese que tal vez recuerdes con cariño o que quizás ni siquiera llegaste a conocer. Yo soy Ernesto Díaz, Ciudadano Z. Paga otros 30 minutos del ciber, porque esto es Desde el Abismo. Comenzamos. A finales de los 90, los sonidos distorsionados de las guitarras de Kurt Cobain volvían a ser algo de nicho, mientras que el nu metal comenzaba a apoderarse de la industria musical, mezclando elementos del heavy metal, hip hop y grunge. Korn, Limp Bizkit, Linkin Park y Slipknot estaban en boca de los jóvenes de la época. MTV alcanzó su apogeo como canal televisivo de música y los videojuegos se popularizaban cada vez más gracias a eventos como la E3, además de revistas y programas especializados. Ya se habían estrenado grandes películas como Forrest Gump, Pulp Fiction, Toy Story y Titanic. Steve Jobs regresó a Apple después de su salida en 1985. Pero mientras todo esto ocurría, se desarrollaba la World Wide Web, demostrando la gran capacidad que tendría esta red de comunicación gracias al surgimiento de navegadores y páginas web. Con todos estos cambios llegamos a los años 2000, cuando comenzaron a surgir páginas donde los usuarios compartían no solo sus pensamientos, sino también sus gustos y recomendaciones de películas y canciones. ¿Cuál fue la forma más fácil de compartir esos gustos con otros? Empezar a subir las canciones. Algunos se sumaron a la iniciativa creando software como Napster o Limeware, donde con solo escribir el nombre del artista te salían todas las canciones disponibles para descargar de forma gratuita. Esto marcó el inicio de una lucha legal entre disqueras, artistas y empresarios, por un lado, y artistas independientes y usuarios por otro. Sin embargo, hubo un programa que llegaría para quitarle el trono a Napster y Limeware, Ares Galaxy, conocido simplemente como Ares. Gracias a su interfaz llamativa, sencilla y a la capacidad de descargar cualquier tipo de archivo, se popularizó rápidamente. Ares usaba una red descentralizada y una arquitectura P2P que permitía compartir grandes cantidades de archivos sin problema, aunque no sin riesgos legales o de seguridad. Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. A veces lo que brilla son videos para molestar o engañarte con el famoso Rickroll, si bien te iba. Su gestor de archivos no ofrecía ninguna previsualización antes de descargar, así que podías buscar Toy Story y encontrar desde la película real hasta un troleo, o en ocasiones más preocupantes, un virus que dañaba tu computadora, y en casos más extremos y oscuros, contenido gore para adultos, desde lo, entre comillas, normal, hasta lo más turbio e ilegal. Usar Ares para descargar películas o series se volvió como abrir un dulce sorpresa. No sabías qué te iba a tocar. Esta época del Internet de la primera década del 2000 fue así, y no solo en Ares. La libertad que existía hacía que navegar en busca de cualquier cosa terminara llevándote a páginas de dudosa procedencia. Incluso en YouTube era posible encontrar algunos de estos videos. Solo por mencionar algunos, el del clavadista que se lanza y su cabeza se parte en dos, o incluso cosas como la autopsia a Valentín Elizalde. Si son tan viejos como yo, tal vez lo recuerden. En el Internet salvaje, surgieron salas de chat que no necesitaban de programas como Windows Live Messenger o Skype, sino que eran páginas web que utilizaban un sistema de conexión en el navegador. No hacía falta más que tener actualizado el Java o el Flash. De hecho, para esta parte del video quería mostrarles un poco de lo que es posible encontrarse, pero no pude iniciar sesión ni conectarme. No sé si es porque
ya realmente la página no funciona o porque ya no permite crear cuentas nuevas. En fin, en aquel entonces la página no pedía registro, así que cualquiera podía ponerse el nombre que quisiera y entrar en una de las diversas salas según el tema de su interés, desde conocer personas para ser amigos o intercambiar información de tu ciudad o país, hasta gente que buscaba ligar u otras cosas. Hablar del Internet de los 2000 es como abrir un viejo cofre polvoriento lleno de recuerdos pixelados, las cadenas de Messenger, los zafiros de Latin Chat, los foros donde creíamos que nadie nos veía. Así era el Internet de principios de los 2000, curioso, salvaje y peligroso. Porque mientras muchos buscábamos amistad, nueva música o entretenimiento, otros usaban ese mismo entorno para fines muy distintos. A continuación te presento algunos de los casos más inquietantes que ocurrieron en esa era sin ley. Operación Avalanche. En este escenario aún caótico y sin regulación, surgió la Operación Avalanche, una de las investigaciones más grandes y decisivas en la lucha temprana contra los delitos digitales. La operación comenzó en 1999 como una iniciativa del Servicio Secreto de Estados Unidos, originalmente enfocada en fraudes con tarjetas de crédito y delitos financieros en línea. Sin embargo, los agentes descubrieron algo aún más alarmante: una red masiva de distribución de infantil que operaba en la red. Los criminales utilizaban herramientas comunes en la época, como IRC, foros, páginas web ocultas y plataformas de mensajería instantánea como Messenger o las mencionadas anteriormente, para compartir contenido ilegal y, en algunos casos, contactar directamente a menores, a través de perfiles falsos y conversaciones cuidadosamente manipuladas. Buscaban vulnerar la privacidad de sus víctimas. La magnitud del hallazgo obligó a las autoridades a ampliar el operativo. Se identificaron más de 7,000 sospechosos en 90 países. Se realizaron cientos de arrestos y se decomisaron miles de archivos ilegales. Además, se logró desmantelar sitios web que funcionaban como verdaderas redes de explotación. La Operación Avalanche fue un punto de inflexión histórico. No solo puso en evidencia el uso del Internet para cometer crímenes sexuales, sino que también impulsó la cooperación internacional entre agencias de seguridad cibernética. Desde entonces, se establecieron nuevas políticas, regulaciones y tecnologías para combatir el abuso infantil en línea y proteger a los usuarios más jóvenes. Foros pro ANA y hospitalizaciones en Estados Unidos. Durante los primeros años del Internet masivo, surgieron numerosos foros en Estados Unidos dedicados a promover la anorexia como estilo de vida. Todos estaban abiertos, sin restricciones ni control parental. Entre ellos destacó Paperweight Perfection, un foro donde adolescentes compartían trucos extremos para mantener la delgadez. Otros sitios se construían desde la estética del ayuno como Victoria, donde se rivalizaba por lograr el peso más bajo posible. En palabras de un artículo de Los Angeles Times en 2002, sin intervención, la anorexia tiene la tasa de mortalidad más alta entre los trastornos mentales. Estas páginas normalizan la anorexia y enseñan técnicas de laxantes, purgas o enemas como si fueran rituales sanos. Varios relatos personales y reportes médicos coinciden. Jóvenes de entre 13 y 17 años fueron hospitalizadas luego de seguir los consejos pro ANA que encontraban en estos foros. Por ejemplo, ritualización del ayuno extremo. No comas más de 200 calorías al día. Técnica de purga oculta para no alertar a los familiares. Competencia por compartir horarios de ayuno públicos. Tras semanas en estos foros, algunas adolescentes entraron en colapso físico, convulsiones o insuficiencia cardíaca. Los reportes médicos refieren ingresos hospitalarios y diagnósticos graves de desnutrición profunda. A mediados de los 2000, la expansión de sitios pro ANA fue tan acelerada que las autoridades médicas comenzaron a alertar.
se presentaban cuadros cada vez más severos entre niñas que nunca buscaban ayuda. Según Los Angeles Times, se estima que entre 5 y 10 millones de mujeres en Estados Unidos sufrían de trastornos alimentarios y que, sin intervención, muchos de sus casos terminaban en muerte. Estos foros pro-Ana contribuyeron a normalizar trastornos alimenticios en adolescentes como una forma de identidad, compartiendo técnicas peligrosas sin supervisión médica. Aunque algunos sitios fueron cerrados, el fenómeno migró a redes sociales y blogs privados, complicando su regulación. Los expertos coinciden en que el contenido pro-Ana puede desencadenar trastornos, incrementar ansiedad y aumentar la mortalidad si no se interviene rápidamente. Videos de gore virales. Entre los años 2000 y principios del 2010, el Internet albergó rincones profundamente perturbadores. Foros conocidos como BestGore, LiveLeak, GoreGrish o Goringa se especializaban en contenido extremo, ejecuciones, accidentes reales, autopistas y escenas de violencia explícita sin censura. Lo que para algunos era simple morbo, para otros se convirtió en una obsesión, e incluso en un escenario para el crimen. Uno de los casos más infames surgidos en esta cultura fue el de Luca Rocco Magnotta, un canadiense con historial de trastornos psiquiátricos, narcisismo extremo y una enfermiza necesidad de atención. Antes del crimen, había intentado ganar notoriedad a través de reality shows, falsos rumores mediáticos, videos de maltrato animal e incluso negando que él mismo los protagonizaba como parte de su estrategia para generar atención. Pero todo alcanzó su clímax en mayo de 2012, cuando apareció en bestgore.com un video titulado One Lunatic, One I Speak. La grabación mostraba a un hombre atado en una cama, siendo apuñalado repetidamente con un objeto punzocortante. Luego, el video, editado con transiciones, música de fondo y hasta planos cuidados, incluía escenas de desmembramiento, necrofilia y canibalismo. La víctima fue identificada como Lin Jun, un estudiante internacional chino que vivía en Montreal. Lo más perturbador, el crimen se difundió en línea antes de que las autoridades supieran qué había ocurrido. Magnotta incluso envió por correo partes del cuerpo a oficinas de partidos políticos y escuelas canadienses. El torso fue hallado en una maleta abandonada cerca de su departamento. Cuando la policía canadiense comenzó a investigar, Magnotta ya había huido. Fue detenido días después en Berlín, en un cibercafé, mientras leía noticias sobre sí mismo. La captura fue posible gracias a una alerta roja de Interpol y la colaboración internacional entre múltiples países. Este caso dejó al descubierto una nueva forma de horror digital: el asesinato como espectáculo viral. Magnotta utilizó el Internet no solo para distribuir su crimen, sino para convertirse en leyenda dentro de la comunidad gore, y dejó en evidencia lo peligrosamente fácil que era, en esa época, propagar contenido extremo sin filtros ni consecuencias inmediatas. El caso de Jesse Slaughter. En 2010, cuando las redes sociales apenas comenzaban a consolidarse y YouTube era todavía un espacio relativamente caótico, ocurrió uno de los primeros casos masivos de ciberacoso infantil. La protagonista, una niña de 11 años conocida por su seudónimo en línea, Jesse Slaughter. Todo comenzó cuando Jesse subió varios videos a YouTube, algunos con contenido provocador y respuestas agresivas hacia comentarios o críticas, lo que rápidamente llamó la atención de comunidades como 4chan, conocidas por su cultura de troleo y hostigamiento. La situación se salió de control cuando los usuarios de estos foros comenzaron a doxearla, filtraron su información personal, dirección, número de teléfono e incluso datos familiares. Lo que inicialmente parecía una simple burla, se convirtió en un ataque masivo de acoso virtual. Recibió miles de mensajes amenazantes, llamadas y burlas que afectaron gravemente su salud emocional. El caso escaló tanto que su padre grabó un video furioso defendiéndola, lo cual también se viralizó,
pero lejos de frenar el acoso, lo intensificó. El video fue tomado como combustible para los troles para continuar con las burlas. La frase "You don't goof", gritada por el padre, se volvió un meme recurrente en ese tipo de lugares. Finalmente las autoridades intervinieron. La familia debió abandonar su hogar y se inició una conversación pública sobre los peligros del anonimato en línea, el ciberacoso y la falta de controles o normativas en plataformas como YouTube. Aunque el caso de Jesse Slaughter fue tristemente célebre por la crueldad que enfrentó, también marcó un punto de inflexión. Fue uno de los primeros momentos donde el Internet masivo confrontó la necesidad de proteger a los menores de edad en espacios públicos digitales. Años más tarde, Jesse revelaría que no había suficiente apoyo psicológico ni comprensión institucional para lo que vivió siendo una niña en el centro de una tormenta viral. Deep Web y foros clandestinos. The Human Experiment. Entre 2007 y 2009, comenzaron a circular rumores sobre un supuesto foro oculto en la Deep Web llamado The Human Experiment. Su existencia nunca fue confirmada de forma oficial, pero durante años fue mencionado en blogs, foros como Reddit y 4chan, y documentales sobre los rincones más oscuros del Internet. El nombre mismo, el experimento humano, evocaba lo peor del imaginario colectivo. Seres humanos usados como conejillos de indias por individuos anónimos. Según los relatos publicados en línea, los usuarios del foro afirmaban realizar experimentos no consentidos en personas, que iban desde pruebas médicas clandestinas, manipulación psicológica, privación sensorial, hasta formas extremas de tortura física y mental. Algunos posts contenían descripciones detalladas de los métodos, supuestas bitácoras de resultados y, en ciertos casos, imágenes que parecían reales. Sin embargo, nunca se logró verificar con certeza si el sitio existió tal como se describía, o si era parte de una ficción colectiva alimentada por el morbo, el anonimato y el misterio que caracteriza la Deep Web. Algunos investigadores digitales creen que parte del contenido provenía de creepypastas y escritos de terror interactivo que luego se difundieron como si fueran casos reales. Otros sostienen que ciertas imágenes fueron sacadas de contextos médicos reales y reutilizadas para crear una narrativa perturbadora. A pesar de su dudosa autenticidad, The Human Experiment se volvió un símbolo del pánico moral asociado a los rincones más inaccesibles de Internet. La idea de un espacio donde se compartían atrocidades impunes, lejos de la ley o la ética, alimentó leyendas urbanas digitales y reforzó el mito de que la Deep Web es un territorio sin ley, habitado por traficantes, torturadores y espectadores del sufrimiento humano. El viejo Internet fue un lugar sin reglas, un espacio donde la libertad venía acompañada de muchos riesgos. Muchos lo recordamos con nostalgia, pero también nos dejó lecciones importantes sobre lo fácil que era caer en situaciones peligrosas sin darnos cuenta. Hoy en día, las redes están más controladas y protegidas, pero eso no significa que los peligros hayan desaparecido. La oscuridad sigue ahí, solo que ahora es más difícil de ver. Si este episodio te hizo recordar esa época, te invito a suscribirte y compartirlo con tus amigos y conocidos. Y claro, cuéntame tú aquí abajo en los comentarios qué recuerdos tienes del viejo Internet. Me encantaría leer tu experiencia. Tu comentario podría aparecer en el siguiente episodio, como los de los siguientes usuarios que recibimos en el episodio anterior sobre la nostalgia. Vespers ZZZ0 dice: tengo un recuerdo feliz de una búsqueda del tesoro en preescolar. Era nocturna y estábamos en un balneario con bosque. En ese bosque había juegos como columpios, etc. Teníamos linternas e íbamos con las educadoras buscando juguetes que ellas escondían. Lo que pasó fue que fui la última en encontrar el juguete, pero como me aparté mucho del grupo y estuve distraída viendo cómo abrirlo, al final las asustadas fueron las maestras. Cuando me hablaron,
Yo, como si nada, volví con ellas y con mi grupo a una fogata donde estaban todos los demás niños abriendo sus juguetes. Aún así, las maestras parecían casi infartadas y enojadas, viendo cómo abría torpemente mi juguete con la lámpara a un lado en el pasto. No se me ocurrió usar la linterna para ver cómo abrir el mentado juguete, y mucho menos para dar señales de que seguía por ahí. Creo que ya actualmente ya no es posible realizar este tipo de dinámicas, ¿no? Ya es sumamente complicado, desde los casos que han salido de maestros que hacen cosas indebidas hasta pues ya el mismo comportamiento de los niños y la mala educación recibida por parte de sus padres. Creo que se han debilitado este tipo de dinámicas, las cuales la verdad estaban muy chidas. Yo tuve también un campamento cuando iba en el kinder y lo recuerdo con mucho cariño, honestamente. El siguiente comentario es de Pandora-Eris. Dice: Oli, ciudadano Z. Yo también vi esa serie, jajaja. De hecho, creí que el nombre del canal venía de ahí y no me equivoqué. Mi primer acercamiento al terror fue con contenido sobre alienígenas de los 90s y 2000s. Mi hermana era adolescente y me ponía a ver esas cosas. Gracias a eso, aún le tengo miedo a los aliens. Saludos desde Chile. Saludos para ti, Pandora, y para tu hermana también. Vaya, ese tipo de películas 2000eras, a veces, pese a que a muchas de ellas no envejecieron bien, como el caso de Tremors o Terror bajo la Tierra, debo decir que fue un buen inicio para el cine de horror, pero bueno, eso ya lo hablamos en el episodio anterior, así que muchas gracias, Pandora. El siguiente comentario, respondiendo a la pregunta que hice sobre cómo le llaman al patín del diablo o scooter, Coronel Batata nos pone: por acá le decimos monopatín. Saludos. Saludos para ti y gracias. Y por último nos dice Patito Flaco: justo hoy amanecí nostálgico. Me llamo Chuy. Saludos, Chuy. En 2007 llegué a Atlanta, Georgia, donde viví 18 años, hasta mis 20s. Ahora tengo 38 y ayer cumplí 2 meses viviendo en Houston, Texas. Siempre recuerdo mi adolescencia con mucha nostalgia. La vida aquí es muy dura y cruel. Mi mejor etapa fue cuando estudié la prepa. Todo era perfecto. La música, las caricaturas, las películas del Canal 5, la comida de mi madre. Y en el amor era todo un éxito. Los amigos, la ausencia de estrés y depresión. No he cambiado mis gustos musicales: pop, rock, rap, andar en patineta y usar Converse y Vans. Saludos desde Houston, Texas. Excelente canal. Saludos, Patito. Creo que ese es uno de las partes que olvidé mencionar o que no mencioné apropiadamente en el episodio de la nostalgia, que es la alimentación. Porque ¿cuántas veces no nos ha pasado que aún con las carencias que hayamos tenido, uno recuerda con afecto hasta pues malas comidas, se podría decir? Y eso lo digo entre muchas comillas. Por poner un ejemplo, ahora ya puedo cenar lo que yo quiera, ¿no? Pero hace 2 años que me iba de la patada, tenía que hacer que una sopa Maruchan me durara para mi comida y mi cena. Entonces uno lo puede poner en la perspectiva de cómo he avanzado y cómo sentía que no iba a poder salir de ese sufrimiento, ¿no? Entonces, la comida, creo yo que se suma a esos elementos nostálgicos sumamente poderosos y que creo yo que es de las cosas que siempre nos van a recordar a casa, la comida, el sazón de una madre o de un padre, según sea el caso. Entonces, disfruten mucho sus comidas, muchachos. Sin nada más que agregar, me despido. Yo soy Ernesto Díaz, Ciudadano Z, y esto fue Desde el Abismo. Hasta pronto.